los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que es un poquito álgido para todos. Denme un segundo que tengo un problema técnico ya. Es un poquito álgido para todos porque vemos el sistema como un tema muy amplio, un tema muy difícil, un poco complejo de integrarlo a nuestro día a día. Lo que es importante es que sepan, uno, pues que existen varias opciones de sistemas de gestión. Vamos a mencionar algunas. Y dos, que pues nosotros podemos elegir cuál se adecúa mejor a las necesidades y a las características de nuestra organización. Entonces, el objetivo de esta presentación hoy es lograr que el estudioso entienda los conceptos, requisitos de la norma y su aplicabilidad en el desarrollo de su actividad laboral. Vamos a mirar, según los diferentes sistemas de gestión existentes, cómo están definidos. Uno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dos, cómo está definido un sistema de gestión. En algunos se define, en otros no. Entonces, aquí verán la diferencia. Entonces, de acuerdo a las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ILO 2001, que es el sistema de gestión propuesto por la OIT, ellos definen el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y alcanzar dichos objetivos. Según la decisión 584 de la Comunidad Andina, define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar esos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los trabajadores y promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. Si se fijan, estas dos definiciones tienen en común que el objetivo es establecer la política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y tener mecanismos o acciones que nos permitan alcanzar esos objetivos. Pero ya la Comunidad Andina agrega otro componente, que es el componente de responsabilidad social empresarial, donde por un lado busca o promueve mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y por otro lado promueve la competitividad de las empresas en el mercado. Entonces es importante que empecemos a mirar las similitudes y las diferencias en cada uno de los sistemas de gestión. La norma técnica colombiana OSAS 18001 define el sistema de gestión como un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y cumplir con esos objetivos. Y define el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Aquí no hablamos de seguridad y salud en el trabajo, sino como de salud de seguridad y salud ocupacional como parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional. Aquí fíjense que la norma nos añade otro componente y ese componente es el de gestionar riesgos en seguridad y salud ocupacional. Entonces sigamos.
Bueno, entonces, como les decía, en OSAS 18001 se agrega un elemento nuevo. Vuelvo a OSAS 18001, en donde les decía que aquí tenemos un componente adicional que es la gestión de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. En OSAS también nos dicen que el sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de las actividades, y las responsabilidades, las prácticas, procedimientos, procesos y recursos. ¿Por qué está resaltado la palabra procedimientos? Porque en OSAS nos pide que todo debe estar procedimentado, ¿cierto? Todo el sistema debe tener procedimientos. Por eso es que es importante, porque si ustedes se fijan en las otras normas que hemos hablado, no nos piden eso. El sistema, bueno, ahora miremos ISO 45001. Esta es una norma que fue aprobada en enero del año 2018, o sea, este año. Esta norma se ha definido como reemplazo de la norma técnica colombiana OSAS 18001. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas que están certificadas en OSAS 18001 deben migrar a ISO 45001. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de aquí al año 2021, todas las empresas que están certificadas en OSAS 18001 deben conocer ISO 45001, mirar cómo empalman las dos normas y complementar las diferencias, porque ya en el año 2021 ya no nos vamos a poder certificar en OSAS 18001, sino que la certificación será en ISO 45001. Entonces, todas las empresas que están certificadas o que se certifiquen en estos 3 años en OSAS 18001 tendrán que migrar hacia ISO 45001 y de ahí en adelante, en el 2021, seguirse certificando en ISO 45001. En la ISO 45001 nos definen el sistema de gestión como un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Si se dan cuenta, en OSAS estamos hablando de procedimientos, en ISO 45001 estamos hablando de procesos, ¿sí? Que hay una gran diferencia. En 45001 nos dicen que el sistema de gestión puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas de la organización. También nos dice que los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Aquí, fíjense que hay una diferencia con los elementos que nos define OSAS 18001. Y también nos dice que el alcance del sistema de gestión de ISO 45001 puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesariamente tengo que certificar toda la empresa, puedo certificar un proceso, puedo certificar un área. Lo que sí es importante es que cuando yo voy a certificar, tengo que tener claro que no puedo dejar por fuera las áreas o los procesos que me generan riesgos críticos dentro de la operación. Esos obligatoriamente tienen que ir dentro del proceso de certificación. ISO 45001 también nos define el sistema de gestión ahora nos define el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo lo hace? Dice que es el sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política en seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso qué significa?
que los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo son evitar lesiones y o deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Si se dan cuenta, estos son los elementos o los objetivos que tienen las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el sistema de gestión de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, en ISO 45001, tiene el objetivo de evitar las lesiones, evitar el deterioro de la salud y proveer lugares de trabajo seguros y saludables. Ahora vamos a entrar a hablar del decreto 1072 del 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Sé que aquí tienen algunos grandes inquietudes, dudas, preguntas. Entonces, ¿la idea cuál es? Voy a tratar de explicar de la mejor manera cada uno de los elementos del sistema, cada una de las etapas del sistema. Pero como les digo, por favor, tomen nota de las dudas que se generen y al final las responderemos. Digamos que la explicación de este decreto es lo que les va a dar la base para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio que tienen que entregar el próximo domingo. Entonces, por eso es importante que sus compañeros pues estén conectados o que todos estén conectados y los que no están conectados luego puedan ver la videoconferencia en YouTube. Bueno, entonces, el decreto 1072 de 2015 nos dice que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, que tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Recuerden que antes del decreto 1072 estaba el decreto 1443 de 2014, que fue el que nos definió que teníamos que hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese decreto están todas las definiciones que normalmente se utilizan en el decreto 1072. ¿Qué quiero decir con ello? Que el decreto 1443 de 2014 es la base del decreto 1072. Ay, perdón. El decreto define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como. Dice que consiste en el desarrollo de un proceso lógico por etapas, o sea, no se implementa todo de una sola vez, basado en la mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que estoy evaluando permanentemente y al evaluar me permite mejorar cada una de las cosas que yo defino. Y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El sistema debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante con la participación de los trabajadores y o contratistas. Este es un elemento importante porque normalmente todos en el día a día asumimos que es nuestra responsabilidad como administradores del sistema liderar el sistema. Y aunque la gerencia ha delegado esa responsabilidad en nosotros, ustedes tienen que tener claro que esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la gerencia. Los gerentes son quienes tienen que liderar el sistema y nosotros somos su apoyo para la implementación del mismo. El sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Esta frase es importante porque nosotros no podemos pretender implementar el mismo sistema de gestión en una empresa, en otra y en otra, que es lo que vemos en la práctica. Todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son únicos. ¿Y por qué son únicos? Porque todas las empresas son distintas. Así tengan la misma actividad económica, realicen los mismos productos, realicen los mismos procesos. Siempre hay una diferencia entre una empresa y otra. Siempre hay características distintas. Entonces, ustedes no pueden, o los administradores del sistema no podemos pensar en que lo mismo que yo hago aquí en la empresa X, lo voy a hacer en la empresa Y. ¿Por qué? Porque el sistema es claro y dice, debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Y también puede ser compatible con otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. Es importante esta otra frase. ¿Por qué? Porque en algunas empresas no hay sistemas de gestión, el único que se crearía sería el de seguridad y salud en el trabajo, pero en otras empresas tenemos ambiental, tenemos calidad, tenemos VAS, bueno, tenemos una serie de sistemas de gestión y lo ideal es que todos los sistemas de gestión estén integrados. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque se pueden administrar los recursos, porque la divulgación es mucho más fácil, los trabajadores lo entienden mucho mejor si todos están integrados y no si tenemos uno a uno. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es si estamos en una empresa que tiene varios sistemas de gestión, es definir con la gerencia, bueno, nuestro sistema va a estar solito o es un sistema que vamos a integrar y entonces reunirnos con los encargados de los demás sistemas para ver cómo hacemos la integración de todos los sistemas de gestión existentes en la organización. ¿Cuál es el objeto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El objeto, pues, es definir las directrices de obligatorio cumplimiento. No es si quiero, si me parece, si estoy de acuerdo. No. Tengo que hacerlo porque así me lo exige la ley. De obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿A través de qué? Del ciclo DENIM, que es el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Y en cada etapa, pues, tengo una serie de pasos que debo cumplir. ¿A quiénes aplica el decreto 1072? A todo el mundo, nadie queda por fuera. Bueno, mentira, sí, solamente los empleadores domésticos quedaron por fuera del decreto 1072, pero todos los demás estamos incluidos en el decreto 1072. Empleadores públicos y privados, personas con contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria, organizaciones del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, contratistas, trabajadores en misión. Como ven, todos estamos allí incluidos. Entonces vamos a mirar uno a uno cómo es la estructura del sistema de gestión. Si se dieron cuenta en la definición, nos habla de las diferentes etapas y empieza con la etapa de organización, planificación. Entonces es importante que ustedes tengan claro que una cosa es la etapa de organización, que es la primera etapa que define la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y otra cosa es la planificación. Son dos etapas distintas, no es la misma etapa. ¿Qué va incluido en la etapa de organización? La política de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades a diferentes niveles de la seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de capacitación, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la comunicación y participación
dentro de la organización, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la evaluación inicial que está definida por la resolución 1111. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cada uno de estos aspectos. Bueno, nos hablan de la política. Entonces, la política tiene dos elementos. Uno, los requisitos de la política. Y dos, los objetivos de la política. Cuando hablamos de los requisitos, recuerden que en todas las normas, cuando se habla de requisitos, es que se deben cumplir. No es si quiero, si me parece, no. Yo estos requisitos debo cumplirlos y en mi política deben verse reflejados. Entonces, lo primero que dice es que debe establecer el compromiso de la gerencia con la implementación del sistema de gestión para la gestión de riesgos laborales. Recuerden que la política es como la directriz que da la gerencia frente al sistema. Eso quiere decir que por eso es que la política debe ser redactada por la gerencia. No por el de recursos humanos, no por el abogado de la organización, no por los trabajadores, no por los supervisores, no por los de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser redactada por la gerencia, porque es donde el gerente dice, yo me comprometo a, ¿sí? Que nosotros a veces, los administradores en seguridad y salud en el trabajo, normalmente lo hacemos, sí, pero al hacerlo tenemos que tener claro cuál es el compromiso real de la gerencia, porque cuando se hagan las auditorías, recuerden que la gerencia se audita con la política. Y si yo escribo cosas que el gerente no va a cumplir, pues de antemano sé que va a hacer una no conformidad. Entonces, y eso no debe pasar. Entonces, lo primero, pues establecer el compromiso con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la gestión de riesgos laborales. Segundo, debe ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y tamaño de la organización. Recuerden lo que les decía hace un rato. Aunque las dos empresas tengan la misma actividad económica, tengan los mismos procesos, saquen los mismos productos, no son iguales porque cada empresa tiene características específicas. Entonces, mi política no puede ser igual a la de mi vecino. Yo tengo que tener una política específica que se adapte a mis características y a mi organización. Debe ser concisa, redactada con claridad, debe estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y partes interesadas en el sitio de trabajo y debe ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, pues se actualiza de ser necesario. Entonces, estos 5 ítems son los ítems de requisitos de la política, o sea, deben cumplirse obligatoriamente. ¿Cuáles son los objetivos que también deben estar reflejados en la política? Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores a través de la mejora continua del sistema. Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. Por eso es que debemos establecer nuestra matriz de riesgos. Recuerden que en la matriz de riesgos colocamos toda la legislación de riesgos laborales y todas las normas específicas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y relacionadas con nuestra actividad económica. Y los otros requisitos serían todas esas normas que nosotros decidimos como empresa adoptar. ¿Ok? Eso es lo que debe ir en nuestra matriz legal. Y con lo cual nos tenemos que comprometer a cumplir. Y el otro objetivo que también se debe ver reflejado en la política es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecer los respectivos controles a esos peligros. Ahora vamos a mirar cuáles son las obligaciones de los empleadores. El 1072 nos habla de 3 tipos de obligaciones.
obligaciones a los empleadores, obligaciones de las ARLs y las obligaciones de los trabajadores. Entonces vamos a mirar cada una. Empezamos con los empleadores. La primera, definir, firmar y divulgar la política por escrito. No es que el gerente vino, nos dio un discurso y así divulgó la política, no. Esa divulgación debe quedar con un registro, debe quedar por escrito. Segundo, debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades a todos los niveles de la organización. Recuerden que las responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hacen parte de los contratos de trabajo de todas las personas. Por eso deben quedar documentadas, firmadas y esas responsabilidades deben ser, por un lado, comunicadas. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy contando a la otra persona que tiene esa responsabilidad. Pero por otro lado, tiene que quedar claro para esa persona que esa responsabilidad que le asigné hace parte de su contrato de trabajo y que si no cumple esa responsabilidad, pues seguramente tendrá una sanción. Entonces, ojo con eso porque es importante. Tercero, debe rendirse cuentas en seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización. El gerente debe rendir cuentas y debe decir, mire, yo me comprometía y cumplí con esto, estos son los resultados. La norma nos dice que esa rendición de cuentas por lo menos se debe hacer una vez al año. Cada organización define el tiempo, decide si lo hace cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes. Eso es decisión de la organización. Define los recursos. ¿Cuáles recursos? Humanos, técnicos y financieros. El gerente debe definir los recursos que se compromete a proveer para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda ser implementado. Tiene la obligación de cumplir los requisitos legales. Por eso tenemos que tener muy claros cuáles son los requisitos que nos aplican en cada una de las organizaciones. Tiene la responsabilidad de gestionar los peligros y riesgos y desarrollar las medidas de prevención y los controles relacionados con esos riesgos. Debe estar comprometido con el Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con los objetivos y las metas que se definen en el plan. Recuerden que el Plan Anual de Trabajo va firmado por el Administrador de Seguridad y Salud en el Trabajo y la gerencia. Por tanto, el gerente debe conocer ese plan, debe estar de acuerdo con las metas y objetivos propuestas. La otra obligación es prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y promocionar la salud y los riesgos laborales. Bueno, esto pues está relacionado con la identificación y valoración de riesgos, está relacionado con el plan anual de trabajo, pues en ese plan de trabajo pues debe quedar todo lo que vamos a hacer para prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y promocionar la salud de los trabajadores. Debe promover la participación de los trabajadores en los procesos de capacitación y de entrenamiento y bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, es su responsabilidad y es su obligación proveer los recursos y el tiempo necesario a los trabajadores para que los trabajadores puedan participar. Debe planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión como mínimo una vez al año. Pues esto tiene que ver con la revisión que se hace por la alta dirección para poder establecer los planes de mejora. Debe hacer una integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los demás sistemas de gestión generados en la organización
a sus políticas y a las decisiones de la empresa. Recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no debe ser un sistema aparte de toda la organización, sino que debe estar incluido y debe estar integrado con otros sistemas de gestión, con otras decisiones y con las políticas de la organización. Y es la obligación del empleador hacer que su matriz legal esté actualizada. ¿Cuáles son las obligaciones de la ARL? Por un lado, capacitar al comité paritario o el vigía de salud, dependiendo del tamaño de la empresa, en los temas relacionados con sus obligaciones y responsabilidades. Por otro lado, prestar la asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados. Y por otro lado, apoyar en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese apoyo no es con dinero, no es con ponerle la persona a la empresa para que haga el trabajo, no. Ese apoyo es en capacitación, ese apoyo es en asesoría, ese apoyo es en asistencia técnica y con otra serie de recursos que tiene la ARL. Entonces, tengamos muy claro cuáles son las obligaciones de la ARL para que cuando hagamos las negociaciones no pidamos cosas que no tienen nada que ver con el sistema de gestión y con las obligaciones que están definidas en el sistema, en la norma, perdón. Y ahora vamos a mirar las responsabilidades de los trabajadores. Por un lado, es importante procurar el cuidado integral de su salud. ¿Eso qué significa? Es responsabilidad del trabajador tener un cuidado integral de su salud. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene potestad sobre sí mismo para cuidar la salud. Yo puedo decirle desde la empresa, oiga, usted tome agua porque es importante que se hidrate. Oiga, tenga una buena alimentación, haga ejercicio. Pero quien define si lo hace o no lo hace es el trabajador, porque es su salud la que está en sus manos. Entonces, cuidar su salud es responsabilidad del trabajador. Proveer una información veraz y completa sobre el estado de salud, tanto al ingreso a la organización como durante el periodo que se encuentre trabajando en la organización. Puede que yo haya entrado sana a la organización y pasado un tiempo por X o Y razón desarrollé una enfermedad o descubrí una enfermedad. Yo tengo como trabajador la responsabilidad de informar a mi empleador cuál es mi estado de salud para que se tomen las medidas necesarias y se pueda cuidar mi salud desde la organización. Debe cumplir con las normas específicas de seguridad y salud en el trabajo, tanto de su área de trabajo y su puesto de trabajo como las generales de la organización. Debe informar los peligros y riesgos que están presentes en su puesto de trabajo, en su área y en las áreas en las que él se mueve. Debe participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Miren que aquí esto es una responsabilidad y por ser una responsabilidad hace parte del contrato de trabajo y por ende es obligatorio. No es si quiero, si me parece, si estoy de acuerdo, si tengo tiempo, no, es una responsabilidad de los trabajadores participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Y debe participar y contribuir con el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo de la organización. ¿Sí? Entonces, estas 6 responsabilidades son de los trabajadores y debemos hacer que ellos así lo entiendan para que aporten al sistema, se vuelvan parte del sistema, comprendan que el sistema de gestión lo hacemos todos los que somos parte de esa organización y que de cada uno de nosotros depende que el sistema funcione o no funcione. Bueno, ahora vamos a mirar el tema de capacitación o el plan anual de capacitación.
Lo primero que tenemos que saber es que el plan anual de capacitación debe estar documentado. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar escrito en papel o en medio magnético, pero debe estar escrito. No es que yo lo tengo en la cabeza, es que lo tengo aquí en diferentes hojitas de mi agenda, no. Es ustedes mirarán si lo hacen en Excel, en Word, en PowerPoint, como quieran, pero debe quedar escrito y debe tener un orden. Para poder establecer o definir el plan de capacitación, deben definirse las necesidades de capacitación. ¿Y nosotros dónde definimos esas necesidades? Pues en cada uno de los programas que hemos desarrollado, en cada una de las acciones que hemos definido dentro de nuestro plan anual de trabajo. Ahí nosotros decimos, bueno, voy a divulgar la política. Pues la divulgación debe estar dentro de nuestro plan de capacitación. Ah, no, es que tengo un programa de prevención de vena varice y voy a dar una capacitación en el cuidado de las piernas. Debe estar ahí amarrado en nuestro plan de capacitación. Entonces, todos los componentes del sistema son los que van a dar las herramientas y van a decir qué es lo que debe ir en nuestro plan anual de capacitación. Debe ser extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión. La capacitación debe darse o los entrenamientos deben darse a todos los trabajadores que estén relacionados con esa condición específica por la cual se programó esa capacitación, independiente del tipo de contrato. Debe ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo defino un tema, yo debo pedir con anticipación la hoja de vida de esa persona y saber que realmente tiene la capacitación o la formación necesaria para dar el tema. Debo verificar la experiencia. Eso me va a decir que si tiene la experticia necesaria para dar la información y debo verificar la competencia de esa persona. Entonces, y con esos tres elementos defino si la persona es idónea o no para dictar el tema. El plan anual de capacitación debe ser revisado por lo menos una vez al año. Vuelvo y digo, la norma ha definido que se hagan revisiones anuales, pero ustedes pueden definir los tiempos de revisión. 6 meses, 3 meses, 2 meses, bueno, lo que sea acorde a su organización. La inducción y la reinducción debe hacer parte del plan anual de capacitación. La inducción debe darse a todas las personas nuevas dentro de la organización, en donde se les hablan los aspectos generales y específicos, la identificación y control de los riesgos dentro de su puesto de trabajo y dentro de sus áreas, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y la reinducción se debe dar a todos los trabajadores antiguos de la organización. Denme un segundo que quiero ver algo. Muy bien. Ok, bueno. La inducción, bueno, ok, sigamos con el tema. Documentación. La norma nos habla de 16 documentos que deben darse con 16 documentos que deben tenerse obligatoriamente. El primero, la política y los objetivos en seguridad y salud en el trabajo. El segundo, las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización. El tercero, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Esto lo hacemos a través de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos. ¿Cuál? La que ustedes elijan. En Colombia normalmente trabajamos con la GTC 45, pero ustedes pueden
elegir cualquier metodología siempre y cuando esa metodología se adapte a las características y a las condiciones de la organización. Entonces, no es que obligatoriamente tenga que ser la GTC 45, no, puede ser cualquiera. El informe de condiciones de salud, el perfil sociodemográfico, porque los dos son base para los programas de vigilancia epidemiológica. El plan anual de trabajo, que debe ir firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El programa de capacitación anual, con los soportes de inducción, reinducción y de todos los procesos de capacitación y entrenamiento. Todos los procedimientos e instructivos, protocolos de seguridad y las fichas técnicas desarrolladas para la implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Los reportes de investigación de accidentes, de investigación de incidentes y accidentes y enfermedades laborales. Es importante que ustedes tengan en cuenta que deben hacer investigación de todos los incidentes que se generan en la organización. Nosotros somos en general muy juiciosos con la accidentalidad y la enfermedad laboral, pero no tenemos la cultura de reportar la incidentalidad y mucho menos de investigarla, y fíjense que aquí la norma no lo obliga. Entonces, por favor, los que no han trabajado en el tema, tomen nota. Registros de convocatoria, elección, conformación, actas y soportes de reuniones del COPAS. Todo el proceso de elección, conformación y ejecución de las acciones que haga el COPAS. Registros de entrega de equipos de protección colectiva y de elementos de protección personal. Identificación de amenazas prioritarias, análisis de vulnerabilidad y el documento plan de preparación y respuesta ante emergencias. El programa de vigilancia epidemiológica, el informe de mediciones ambientales y el diagnóstico de condiciones de salud. Hay empresas en donde no existe el reporte de enfermedades laborales, entonces pues si no hay enfermedad laboral, pues no es necesario que hagamos un programa de vigilancia epidemiológica. Pero si hacemos mediciones ambientales, pues de eso sí debemos tener el reporte. El registro de inspecciones a instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. La matriz legal actualizada, por favor. A veces en las empresas encontramos matrices legales que no están actualizadas. Y evidencias del desarrollo y todas las evidencias necesarias para la implementación del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los documentos mínimos que debemos tener para soportar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El decreto también nos habla que todos estos documentos deben ser conservados. La norma nos habla de conservación de los documentos mínimo por 20 años. Yo les puedo decir por experiencia que 20 años no es suficiente. ¿Por qué? Porque la enfermedad laboral aparece después de 20, 25, 30, 35 años. Y cuando la enfermedad laboral empieza a estudiarse, lo primero que se le dice al trabajador es: vaya a las empresas donde usted trabajó, por favor, y busque los documentos y nos trae una copia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros votamos los documentos a los 20 años, pues es muy probable que no, cuando el trabajador no los solicite, pues no los vamos a tener. Entonces, bueno, esta es una directriz que da la norma, pero es política de la organización definir si cumple con los 20 años o si guarda los documentos un poco más. ¿Qué es importante? Que se conserven los registros y documentos que soportan el sistema de manera controlada, o sea, que no cualquiera tenga acceso a ello. Que se garantice que se conserven legibles, identificables, accesibles y protegidos contra daño, deterioro o pérdida. ¿Por qué? Porque son documentos de tipo legal.
Entonces, si usted presenta un documento que no se puede leer, pues es un documento que no sirve. Si es un documento que está dañado y no tiene toda la información, pues es un documento que no sirve. Entonces, es importante que garanticemos que los documentos van a estar protegidos. ¿Cuáles son algunos de los documentos que deben conservarse? Los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores o diagnósticos de salud, los conceptos de los exámenes médicos de ingreso periódicos y de retiro y los exámenes complementarios, los resultados de mediciones y monitoreos ambientales, los registros de capacitación, entrenamiento y formación en seguridad y salud en el trabajo y los registros del suministro de elementos de protección colectiva y de protección personal de los trabajadores. Todos estos documentos deben estar bajo la custodia del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Comunicación. Este es otro elemento de la etapa de organización. Aquí tenemos que tener claro que la norma nos pide 3 tipos de comunicación que tenemos que tener en cuenta. La primera es la comunicación para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si un vecino me escribe, yo garantice que le voy a dar una respuesta y que sea la respuesta es acorde y la respuesta es en corto tiempo. Porque yo puedo tener comunicación con las partes interesadas externas a la organización o puedo tener comunicación con las partes interesadas internas a la organización. El segundo tipo de comunicación es la comunicación que yo voy a utilizar para dar a conocer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con trabajadores y con contratistas. Y el tercer sistema de comunicación que debo tener en cuenta y que debo habilitar es el que yo utilizo para que tanto las personas internas como las personas externas a la organización puedan hacer sugerencias para mejorar el sistema de gestión y que en cualquiera de estas opciones se dé una respuesta a la persona que se ha comunicado. Entonces es importante que tengamos muy claros cuáles van a ser los sistemas de comunicación dentro y fuera de la organización. ¿Cuál es el mejor método? Depende de cada organización. Correo electrónico, intranet, internet, cartas escritas, buzón de sugerencias. Ya cada quien definirá cómo lo puede y cómo lo quiere hacer. Ahora entramos a la segunda etapa del sistema. ¿Cuál es la segunda etapa del sistema? ¿Qué es la primera etapa del ciclo de Ennis? La planificación. En la planificación vamos a mirar la evaluación inicial, pero no para que hagamos la evaluación inicial, porque acuérdense que esta evaluación inicial se hace en la organización, porque estamos evaluando. Sino que en la planificación vamos a tener en cuenta son los resultados de la evaluación inicial. Vamos a mirar la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Vamos a definir los objetivos e indicadores en cada uno de los programas que vamos a establecer y definimos el plan anual de trabajo con su cronograma. Entonces, miremos cada uno. Recuerden que en la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por un lado nos tiene que definir cuáles son las prioridades del sistema. Teniendo claro cada una de las prioridades, pues esa prioridad debe tener unos objetivos para cumplir y unos indicadores que son los que me van a medir si yo estoy cumpliendo esos objetivos. Y esas prioridades van especificadas en el plan anual de trabajo y el plan anual de trabajo define los recursos que yo necesito y requiero y tengo para cumplir esas prioridades. Y la planificación, ¿a qué me lleva? Por un lado, a cumplir la normatividad vigente. Por otro lado, a fortalecer los componentes del sistema de gestión y por otro lado, a tener una mejora continua.
Entonces, el plan de trabajo anual debe ser, entonces, bueno, entonces esto todo debe ir dentro de nuestro plan anual de trabajo. Recuerden que ese plan anual de trabajo debe ser firmado por el empleador, debe tener objetivos, metas, actividades específicas de acuerdo a las prioridades que definí, responsables del cumplimiento o del desarrollo de esas actividades, cronograma, ¿qué es cronograma? Definir en el tiempo cuándo voy a hacer esas actividades y los recursos que requiero para cumplir con ese plan anual de trabajo. La identificación de peligros y valoración de riesgos, pues es nuestra matriz de riesgos, que esa matriz, como les digo, pueden hacerla con cualquier metodología, con la mejor que se adapte a las características de la organización. Deben incluirse todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas de la organización. Deben incluirse todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación y vinculación. En mi matriz de riesgos debo incluir a los cooperados, debo incluir los contratistas, debo incluir a los trabajadores independientes que tengo para que sea una matriz completa. En esa matriz yo debo identificar todas las condiciones de riesgo, todos los peligros, debo evaluarlos y debo tener claro cómo afectan la seguridad y la salud del trabajador. Ya teniendo identificado y valorado, pues voy a hacer una priorización y esa que es la que me va a decir, mire, usted tiene que trabajar en esto, esto, esto y esto. Y ya establezco, implemento y defino los controles que requiero poner en práctica para controlar los riesgos y las condiciones encontradas. Esa matriz debe estar documentada y debe actualizarse. En la norma nos dicen que por lo menos una vez al año, pero recuerden que la matriz debe actualizarse cada vez que haya una modificación en los procesos, en las maquinarias, en el recurso humano o en la estructura de la organización. La evaluación inicial. La evaluación inicial, pues ustedes ya saben que está dada por la resolución 1111. Debe estar documentada para que se puedan tomar las decisiones y se pueda hacer la planeación. Debe identificarse la normatividad que nos rige, todos estos elementos, la matriz de riesgos, el análisis de vulnerabilidad, la efectividad de los controles, el cumplimiento de los programas anuales de capacitación, inducción y reinducción, la evaluación de puestos, el diagnóstico de salud y el perfil sociodemográfico y la matriz de ausentismo, es lo que nosotros vamos a evaluar dentro de esa evaluación inicial. Vamos a mirar cuáles son los resultados y esto lo vamos a comparar contra lo que hemos planeado para saber si hemos cumplido o no hemos cumplido y de esa manera poder establecer nuevamente nuestro plan de trabajo de acuerdo a las prioridades identificadas en esa evaluación inicial. En esa evaluación inicial. Entonces, es importante que tengamos y revisemos todos estos documentos o todos estos procesos y si no los tenemos, pues simplemente sabemos que tenemos que hacerlos y eso hace hacerlo parte de nuestro plan de trabajo anual. Objetivos. Esta parte es importante y a mí la verdad me gusta mucho porque cuando yo llego a las empresas encuentro que las personas confunden los objetivos de la política con los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y son cosas completamente distintas. Aquí vamos a hablar de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué nos dice la norma? Por un lado, pues que tienen que estar alineados con la política,
que deben estar alineados con los resultados de la evaluación inicial y que deben estar alineados con los resultados de las auditorías. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro sistema debe responder a las prioridades que hemos identificado. Si nosotros sabemos que tenemos una política desactualizada, pues ¿cuál es el objetivo? Pues revisar y poner al día la política. Recuerden que el sistema no se va a desarrollar en un año, sino que el sistema, dependiendo de la empresa, va a tener unos niveles de desarrollo. Algunos no tienen nada del sistema de gestión, pues ¿qué hay que hacer? Diseñar el sistema de gestión, ese es su objetivo. Otras personas tienen parte de la etapa de organización, pero también están ejecutando cosas. Entonces, ¿cuál va a ser su objetivo? Poner al día, diseñar lo que les falta y ejecutar lo que vienen ejecutando. Otras empresas ya tienen todo el diseño. Entonces, ¿qué están haciendo? Ejecutando lo que planearon. Y a esa ejecución, pues hay que hacerle un seguimiento. Y otras empresas, pues tienen que estar evaluando esa ejecución y ese seguimiento para poder volver a planear. Entonces, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos o se encuentre el desarrollo o la implementación del sistema de gestión de la organización, pues con base en eso serán planteados los objetivos que nosotros tendremos dentro del sistema. ¿Qué nos dice la norma? Pues que los objetivos tienen que ser claros, medibles, cuantificables, con metas definidas, que tienen que estar documentados, comunicados y revisados, que por lo menos se deben revisar una vez al año, que deben ser compatibles al cumplimiento de la norma, que deben ser coherentes con el plan de trabajo anual y que esos objetivos deben ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa. Por eso es que es importante que tengamos claro cómo está, o más bien, en qué nivel de desarrollo está nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para plantear los objetivos. Si no tenemos sistema, pues el objetivo es ¿cuál? Hacer el sistema. O ponerlo al día, o actualizarlo, o ejecutarlo, o hacerle seguimiento, dependiendo. ¿De qué? De nuestra organización. Bueno. Indicadores. La norma nos habla de 3 tipos de indicadores: estructura, proceso y resultado. Entonces vamos a mirar. Por un lado, es importante que tengan claro que cada indicador tiene que tener una ficha. El objetivo de la ficha es que todas las personas que estén relacionadas con el indicador lo interpreten de la misma manera, lo evalúen de la misma manera y para que pueda obtenerse el resultado deseado. Si yo no hago ficha del indicador, pues cada quien lo interpretará como le parezca y seguramente tendremos unos malos resultados. Estos 7 elementos que ustedes ven acá son los elementos de la ficha técnica del indicador y que deben tener en cuenta y que deben diligenciar al crear cada uno de los indicadores. Los indicadores de estructura. Los indicadores de estructura son 11. Estos indicadores ustedes los pueden evaluar con signo o los pueden evaluar con porcentaje o pueden crear otra forma de medición. Lo importante, ¿qué es lo que nos están preguntando ahí? Si tenemos o no tenemos los documentos que nos exige la norma. ¿Tiene política, sí o no? ¿Tiene objetivos y metas, sí o no? ¿Tiene plan de trabajo anual, sí o no? ¿Tiene las responsabilidades definidas en los diferentes niveles de la organización, sí o no? ¿Tiene matriz de riesgos, sí o no? ¿Tiene COPAS o vigía, sí o no? ¿Tiene los documentos que soportan el sistema, sí o no? ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar el sistema? ¿Sí o no? ¿Tiene diagnóstico de condiciones de salud? ¿Tiene plan de atención y prevención de emergencias? ¿Tiene plan de capacitación? ¿Sí o no?
Ah, es que tengo la política, pero está desactualizada. No la tengo. Ah, es que tengo plan de trabajo, pero no tiene cronograma y no tiene recursos y no tiene responsable. No tengo plan de trabajo. Ah, es que está el COPAS, pero ya está el de hace 3 años y no hemos elegido. No tiene COPAS o no tiene vigía. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que tenemos que evaluar. Como les decía yo ahora, y me devuelvo, si yo estoy diseñando mi sistema de gestión porque no tengo nada, pues ¿qué indicadores voy a aplicar? Los de estructura. ¿Por qué? Porque no tengo un proceso en desarrollo y porque obviamente no puedo medir un resultado. Si yo tengo parte de los documentos, pero además estoy desarrollando programas, ¿qué indicadores voy a aplicar? Pues los de estructura y los de proceso. ¿Por qué? Porque aún no tengo resultados. Pero si por el contrario soy una empresa muy adelantada en el sistema de gestión y tengo todos mis programas aquí desarrollados, pues ¿qué voy a mirar? Proceso y voy a mirar resultado. ¿Sí? Entonces, tengan claro que los indicadores van de la mano con el desarrollo del sistema de gestión. Y en ese orden de ideas aplicaremos o los indicadores de estructura, o los de proceso, o los de resultado. No quiere decir, la norma nos da unos indicadores, no quiere decir que todos los tenemos que implementar, depende de cómo esté. Entonces, en proceso tenemos 2, 4, 6, 7 indicadores. Es probable que los apliquemos los 7, como es probable que apliquemos solo algunos, o es probable que yo tenga que idearme o tenga que crear otros indicadores que me evalúen también el proceso. En resultado, en resultado es exactamente lo mismo. Tenemos 10 indicadores. No quiere, entonces, ¿los podemos aplicar todos o es probable que yo tenga que crear otros indicadores? Entonces es importante que ustedes revisen, dependiendo de el grado de desarrollo de su sistema, qué es lo que van a medir. La estructura. Entonces vamos con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de aplicación, hablamos de la segunda etapa del ciclo de Denning, que es el hacer. ¿Ahí qué vamos a hacer? Gestión del riesgo, manejo de emergencias, gestión del cambio, adquisición y contratación y todos los programas que vamos a desarrollar en medicina, higiene y seguridad. ¿Sí? Entonces, en gestión del riesgo, son todas esas acciones que yo desarrollo para controlar los riesgos o las condiciones presentes en mi organización que me pueden generar peligros y riesgos para la empresa, para los trabajadores, para la comunidad. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de los controles de ingeniería. Primero hablamos de la eliminación. Recuerden que siempre tenemos que eliminar los riesgos. Si definitivamente no los podemos eliminar, entonces tenemos que buscar cómo sustituir. Este control lo hacemos en la fuente, la sustitución la hacemos en el medio y por último tendríamos que pensar en el control colectivo o personal. ¿A través de qué? De controles de ingeniería o controles administrativos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos promover y pretender desarrollar todos los controles para controlar o eliminar los riesgos o las condiciones presentes en la organización. La preparación, prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Pues por un lado tenemos que hacer la identificación de amenazas, mirar qué recursos disponibles hay a nivel interno y externo, hacer nuestro análisis de vulnerabilidad, formular nuestro plan de emergencias con todos los procedimientos de prevención y control, teniendo claros nuestros procedimientos, asignar recursos, hacer las acciones para disminuir esa vulnerabilidad que hemos identificado, hacer todo el
proceso de entrenamiento y capacitación a trabajadores, y realizar los simulacros. La norma siempre nos habla de un simulacro al año, pero recuerden que nosotros en las organizaciones tenemos diferentes vulnerabilidades y la idea es por lo menos hacer en el año un simulacro frente a cada una de esas vulnerabilidades que tenemos, o sea que no es un simulacro, sino son varios, para garantizar que la gente realmente va a estar entrenada y capacitada y va a poder responder en el momento en que se materialice cualquier evento. Debemos conformar, capacitar entrenar y dotar a la brigada de emergencias. Por eso también es importante hacer varios simulacros para garantizar que nuestra brigada va a estar realmente capacitada y entrenada y va a saber qué hacer en caso de emergencia. Debemos hacer inspección a equipos de prevención y atención de emergencias antes, antes y después de los eventos. Y desarrollar planes de ayuda mutua para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias con la comunidad, con las empresas que están a nuestro alrededor, con las entidades que nos van a apoyar en el caso que se materialice la emergencia. ¿Cuáles son esas? Policía, bomberos, defensa civil, comunidad, bueno, en fin, lo que ejército, lo que se requiere. Gestión del cambio. Gestión del cambio es el procedimiento que nosotros debemos definir para que la empresa pueda responder y estar preparada ante cualquier cambio interno o externo que se presente dentro de la compañía. Cuando hablamos de cambios internos, hablamos de que podemos introducir una metodología nueva, podemos traer nueva tecnología, cambiamos los métodos o procesos de trabajo, hacemos cambios en las instalaciones. Y cuando hablamos de cambios externos, hablamos de que hay cambios en la legislación, hay evolución del conocimiento, hay evolución en la tecnología. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros definimos y podemos prepararnos, pues vamos a tener mejores resultados que si las cosas nos llegan y no hemos tomado las medidas de prevención necesarias. Esos cambios o esas medidas de control debemos informárselas a todas las personas de la organización. ¿Para qué? Para que estemos preparados. No solo a las personas, no solo a los trabajadores, sino también a todas las partes interesadas. Adquisición y contratación. Todas las empresas deben tener un proceso de adquisición y contratación. Allí, ¿a quién aplica? A todos los proveedores, contratistas, trabajadores independientes, cooperados, trabajadores en misión, todas las personas que nosotros vayamos a contratar para hacer cualquier actividad en nuestra organización. Lo mínimo que tenemos que solicitarle es que esté cumpliendo las normas en seguridad y salud, que haga reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo, que establezca los canales de comunicación para que tengamos fluidez en la comunicación, que tenga un conocimiento, una identificación y control sobre los riesgos presentes en su tarea y las emergencias que se puedan generar, que esté afiliado a Seguridad Social y que cumpla con todas las disposiciones y normas de nuestra organización. Entonces, dependiendo de la organización, dependiendo de la empresa, de las características, pues tendremos que hacer un solo procedimiento o tendremos que hacer un procedimiento para contratistas independientes y otro para contratistas para empresas contratistas. Entonces, dependiendo. Ahí, recuerden que la norma nos dice el qué y nosotros como organización tenemos que definir el cómo hacerlo. Aquí, pues en el hacer, pues están incluidos todos los programas y todas las acciones y todos los mecanismos que nosotros utilizamos para prevenir la accidentalidad y la enfermedad laboral y para controlar todos los riesgos que se pueden generar en nuestra organización.
Ahora vamos a mirar el tema de verificación. En verificación tenemos 4 elementos. Bueno, la revisión por la gerencia, la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral, las auditorías y las acciones correctivas y preventivas. Las acciones correctivas y preventivas que nos llevan a la mejora continua salen del hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a hacer las auditorías. Entonces, en la verificación, pues está las auditorías, la revisión por la alta dirección y las investigaciones. Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Las auditorías, la norma nos dice, deben hacerse mínimo una vez al año. Nosotros también definimos el periodo, si las hacemos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, o definimos hacerla una vez cada año. Si las hacemos cada año, tenemos que tener claro que debemos incluir todos los elementos y todos los requisitos del sistema de gestión. Si las hacemos cada determinado tiempo, pues en ese cada determinado tiempo podremos auditar algunos elementos del sistema de gestión. Es importante que la auditoría que se haga sea independiente e imparcial. ¿Eso qué significa? Significa que yo no puedo auditar mi propio proceso, sino que otros deben auditar mi proceso para que el proceso sea independiente y sea imparcial. Que esa auditoría dé cobertura a todos los elementos del sistema, como ya se los había dicho. Debe ser planificada, o sea que las áreas relacionadas deben saber que van a ser auditadas. Ese programa debe establecerse un programa de auditoría donde se defina el alcance de la auditoría, la periodicidad, las metodologías, los informes y los tiempos. Ok, ya dejo quieto el micrófono, gracias. Es importante que si nosotros hacemos auditorías internas, tengamos el grupo de auditores internos preparados, capacitados, entrenados para que hagan las auditorías. No cualquier persona puede ser auditor. Entonces, si nosotros vamos decidimos que en el año vamos a hacer auditorías internas, las podemos hacer con el personal de la organización pero ese personal debe ser capacitado. Y si decidimos hacerlo con personal externo, pues tenemos que garantizar que esa organización o esa entidad que nosotros contratamos realmente cumpla con la idoneidad necesaria para hacer la auditoría. De esa auditoría, pues debe quedar un informe y ese informe y unos registros que deben ser comunicados a los interesados para que se establezcan las acciones correctivas, preventivas y las mejoras. ¿Cuál es el alcance de la auditoría? Todos los elementos del sistema. Como ven, la política, los indicadores, la participación de los trabajadores, las responsabilidades, la rendición de cuentas, los mecanismos de comunicación, la planificación, desarrollo y aplicación del sistema, la gestión del cambio, los proveedores, las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. La auditoría también hace parte del alcance. La revisión por la dirección. Entonces, ¿qué vamos a auditar? Todo el sistema. Entonces les decía, la revisión por la dirección pues tiene dos. Una que es la entrada, que es toda la información que nosotros le llevamos y revisamos con la gerencia para poder evaluar el desarrollo del sistema y ver si realmente cumplimos los objetivos y las metas. Y por otro lado, eso nos va a llevar a unas salidas y las salidas son las decisiones y acciones tomadas, los cambios que vamos a desarrollar, la nueva planeación que vamos a hacer para
mejorar nuestro sistema de gestión. De ahí que salen las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Recuerden que una acción preventiva es la acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial. ¿Qué quiere decir? Que todavía esa no conformidad no se me ha materializado, entonces yo tomo acciones antes de que se materialice. Una acción correctiva es una acción tomada para eliminar la no conformidad real. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se me materializó y que como ya se materializó, pues simplemente tengo que tomar acciones correctivas para corregir eso. Espérenme un segundo, le escribo a Carla. Paula, gracias por contestarle a Carla. Voy a seguir. Y la acción de mejora son las acciones de optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la empresa en seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. Es todo lo que son todas las acciones que me pueden llevar a hacer un mejor sistema de gestión. Cuando nosotros hablamos de acciones preventivas, correctivas y de mejora, estamos hablando que lo que nos lleva a definir esas acciones son las auditorías, los reportes de inspecciones planeadas, los resultados de la investigación de incidentes y accidentes, la observación de comportamientos, la revisión por la gerencia, el monitoreo de indicadores. Por eso es que es importante que no hagamos auditorías solo al final, porque cuando nosotros nos demoramos un año en auditar, en revisar el sistema, pues no vamos a poder tomar acciones previas para controlar las desviaciones, sino que simplemente ya las cosas están hechas y ya no hay nada que hacer, sino empezar a planear nuevamente. Entonces, por eso es importante que de esas auditorías o esas inspecciones o esas revisiones al sistema las hagamos con periodicidad. Cuando ya hemos definido el hallazgo, sea real o potencial, tenemos que hacer un análisis de causas, definir los planes de acción para eliminar esas causas, implementarlos, hacerles seguimiento y finalmente verificar la eficacia de ese plan de acción definido y hacer el cierre de esa acción preventiva, correctiva o de mejora que definimos. Ahora vamos a hablar un poquito de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Lo primero es que la definición de accidente de trabajo está definido en la ley 1562 del 2012. Allí la pueden encontrar, la pueden leer y la pueden tener más a la mano. Y la definición de lo que es una enfermedad laboral también está definida en la ley 1562 del 2012. Entonces, pues aquí la pueden leer, pero pues pueden buscar la norma que allí la van a encontrar. El proceso de investigación de incidentes e incidentes de trabajo está definido en la resolución 1401 del 2007. Es importante que lo verifiquen, lo lean, lo tengan claro, porque es lo que debemos implementar. Por un lado, pues debemos identificar y documentar las deficiencias, informar los resultados. Cuando ya hemos hecho todo el proceso de investigación, este es el proceso que tenemos que desarrollar. Identificar y documentar las deficiencias que generaron el incidente o el accidente o la enfermedad. Informar los resultados a los trabajadores. Informar sobre el ausentismo a la alta dirección.
y estos resultados pues van a ser un insumo para las actividades correctivas, actividades preventivas y las acciones de mejora. Entonces, hasta aquí pues hemos visto el decreto 1072, espero que sea mucho más claro, que sea mucho más entendible y que sea más, les haya aportado para el desarrollo de su trabajo.